a Dios. Vamos a predicar en esta noche la segunda parte del mensaje. No descuides tu integridad. Honra a Dios, porque el pecado trae deshonra. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 11. Del 1 al 5 vamos a leerla y después ustedes van a tener ahí la Biblia abierta y van a ir escudriñándola juntamente conmigo. Cuando todos tengan me dicen amén. Segunda de Samuel capítulo 11. Cuando lo encuentren nos ponemos sobre nuestros pies y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Sucedió al año siguiente, en el tiempo de la salida del rey a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aconteció que al atardecer David se levantó de su cama y al estar paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer mientras ella se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces David envió a que preguntaran respecto a esa mujer, y alguien dijo: ella es Betsabé, hija de Ahinoam, esposa de Urías Geteo. Y David envió a un mensajero para que la trajera. Entonces ella entró ante él y él se acostó con ella. Después ella se purificó de su inmundicia y volvió de nuevo a su casa, y la mujer concibió y envió a que lo hicieran saber a David diciendo: estoy embarazada. Bendita la palabra de Dios. Tome asiento, hermano. En este capítulo 11 podemos nosotros ver cómo se manifiesta la hipocresía, cómo se manifiesta el encubrimiento de pecados, la falta de lealtad, la falta de integridad. Vemos la falta de remordimiento por causa del pecado. Y la Biblia enseña, hermano, que no hay nada oculto que no salga a la luz. A veces pensamos de que lo que se oculta no se va a salir, no se va a descubrir, pero eso es falso. Tarde o temprano usted sabrá de que eso que usted está ocultando saldrá a la luz. Vemos aquí, hermanos amados, a un David que conocía quién era Dios. ¿Se recuerdan que fue hasta ungido? Un David temeroso de Dios. Un David asimismo que adulteró. Un David que cometió una de las más grandes fallas siendo el rey. Dice el versículo 1 que él tenía que salir a la guerra. Él no debió haberse quedado en el palacio. Él debió salir a pelear con su pueblo. Estuvimos manifestándolo el día domingo. Tenía que acompañar a sus soldados. Hermanos amados, porque ellos no peleaban en los meses de invierno, sino en los meses de primavera. Porque cuando, hermano, era el invierno, ¿verdad? Venían las lluvias y el clima se les hacía difícil para pelear. Entonces las batallas se daban, era en tiempo no de lluvias ni de clima frío. Los combates se reanudaban en la época de la primavera. Y David envía a Joab. Se queda en Jerusalén. Cuando vio a esta mujer bella, a esta mujer hermosa que se estaba bañando, bendito el nombre del Señor, se quedó. Dice la Biblia en Gálatas 5, versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca hubiera puesto sus ojos en Betsabé. Porque dice aquí que mientras que, hermano, la gente peleaba, ¿qué era lo que tenía que hacer él como rey? ¿A dónde Dios lo quería? Era con su pueblo. Él lo eligió, Dios lo eligió para estar con su pueblo. Pero él prefirió quedarse. David mostró su indiferencia ante el plan de Dios para con su vida. Hermanos amados, el hábito de David se dio en manifestación, porque recordemos que él tenía más de una mujer. Entonces, fluyó en David lo que había en su corazón. No hay nada oculto que no salga a la luz. El que anda en el Espíritu da fruto del Espíritu. El que anda en la carne, pues la carne se manifiesta. Por eso no hay que satisfacer los deseos de la carne, sino que hay que andar en el Espíritu. El hábito de David de seguir tomando esposas mostró en él una falta de control, una falta de dominio propio. Se dejó llevar o se dejaba llevar por sus pasiones. Se olvidó del plan de Dios para su vida. Hermano, el caso de Betsabé fue nada más ni nada menos que el clímax de algo que ya estaba sucediendo en su corazón, no en ese momento, sino muchos años atrás. Porque él ya venía practicando eso. Porque no solo tenía, vuelvo a repetir, una, sino que tenía alguna. Y al ver a esas mujeres, quiso tener otra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el quedarse en casa en medio de la guerra simplemente proveyó la oportunidad para que la larga falta de control entonces haga que sus pasiones se muestren. Hermano, esta carne hay que machacarla. Esta carne, hermano, usted sabe cuál es su debilidad. Y si usted sabe cuál es su debilidad, usted tiene que entonces meterse en el propósito o en el plan de Dios para que esa debilidad se fortalezca en Dios. A su nombre sea la gloria. Y David enfrenta la tentación. En vez de huir, porque sabía él cuál era su debilidad. Y él no estaba fortalecido. Él enfrenta la tentación. Y dice la palabra que él estaba paseando por la terraza después de haberse quedado dormido. Se despertó y comenzó a pasear. Y cuando se encuentra con que había una mujer que se estaba bañando. Hermano querido, yo le voy a decir algo. No le echemos toda la culpa a David, porque también Betsabé tuvo la culpa, porque ella sabía de que había un balcón, ella sabía que había una terraza, ella sabía que era una mujer casada, ella sabía que tenía que bañarse de manera decorosa, pero no lo hizo. Claro, eso no justifica el pecado de David, pero ella también actuó como mucha gente actúa hoy, que no mira lo que puede suceder con el prójimo por causa de ella o de él. Amén, iglesia. Por eso la Biblia dice que hay que vestirse con decoro, con decencia y con pudor. Amén. En 1 Timoteo es claro al decirlo. Y ahora bien, ¿esta mujer fue o no fue ocasión para hacerle caer a David? Estaba bañándose. Una mujer bella, una mujer preciosa. David arriba se quedó, caminaba de un lado al otro, la vio desnuda, bañándose. Él sabía cuál era su debilidad. ¿Y qué fue lo que hizo, hermano? Vio desde el tejado
a esta mujer que estaba bañándose. Yo le voy a decir algo, hermano. Los cristianos deben aprender, especialmente los hombres, a nunca dejar que sus ojos o su mente se asiente sobre imágenes sensuales, a excepción de aquella que le pertenece, que Dios se la ha dado. Mire a su esposa, mire a su esposo, pero no mire lo que no es suyo. Las solteras son de Cristo. Las casadas y los casados ya tienen a quien mirar. Alábalo si puedes, hermano. Pero a veces queremos mirar lo que no debemos mirar. Amén o no amén, hermano. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Y esto es porque ninguna persona puede satisfacer la lujuria de la carne. Porque eso es una afirmación rebelde del yo puedo. Yo puedo. No, usted no puede. Porque, hermano, la naturaleza del hombre es pecaminosa. Amén o no amén. Mire lo que pasó con Salomón. 700 esposas, 300 concubinas. Eso le costó a él también el reinado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa alcanzará misericordia. Aquel que camina bajo el orden de Dios recibe la bendición de Dios. Aquel que no lo hace, tarde o temprano, tendrá problemas. José, si se recuerdan que José fue tentado. Pero ¿qué hizo José, hermano? Huyó. Preferible huir, porque usted sabe cuál es la debilidad. Hay que quedarse así de que yo sí puedo. Usted no puede. Si usted sabe que esa es su debilidad, no lo haga. Corra, váyase, no juegue, porque la carne, hermano, la vieja naturaleza es fuerte. Amén, iglesia. David miró a Betsabé, le puso las intensas, la vio bella, su corazón lujurioso, que no le satisfacía nada. Esta de aquí también tiene que ser mía. La vio bella, ¿verdad? ¿Habrá sido pecado o no habrá pecado eso? ¿Eso honraba o deshonraba a Dios? Deshonraba a Dios, ¿verdad? ¿Estaba siendo íntegro o no David? Porque recordemos que esta mujer era casada, y ya lo vamos a ver, hermano. Entonces, él no era íntegro ¿con quién? Con aquel esposo que era su mejor soldado. David estaba siendo un traidor. No le guardó las espaldas, como muchos hoy no guardan las espaldas, sino que se dejan llevar por sus pasiones pecaminosas. David dice en el versículo 3, mandó a preguntar. David podía haber abandonado o no podía haber abandonado la tentación. Si la miró, bueno, la miró, pero mire la cara y váyase. Pero no, y la mandó a llamar. Y mire que era hija de Elián, que venía, en otra palabra, Betsabé no era cualquiera, era de una familia eminente. Ella era de clase alta. Su padre Elián era uno de los valientes de David. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo 34 lo dice. Su abuelo era Ahitofel, uno de los consejeros principales de David. 2 de Samuel 23, 34 y 15, 12. Era mujer de Elías Geteo, su mejor soldado. Estamos hablando, hermano, que el padre era amigo, el abuelo era amigo y el esposo de ella amigo. Pero David no respetó nada. No respetó nada, hermano, sino que él quería satisfacer los deseos de su carne.
David cometió adulterio no en la cama, sino en la terraza. Cuando ya le clavó las intensas, ahí pecó. Se consumió el pecado después en la cama, cuando se acostó con ella. Alabado sea el nombre del Señor. El adulterio se dio en la mente y en el corazón de David. El adulterio, ahí fue donde se dio. El pecado se dio ahí. David, al haber recibido la identidad de aquella mujer, ¿debió o no debió haberse apartado? ¿Amén o no amén? Su abuelo, el abuelo de Betsabé, el padre, el esposo, eran valientes. El consejero de David, el abuelo. Y hacer eso no era lo correcto. Y David aceptó la tentación con los brazos abiertos. Manda a los mensajeros se la traen, la toma, se acuesta con ella, no aceptó nada. En otra palabra, le dio rienda suelta a sus sentimientos, porque dice la Biblia que durmió con ella. David sabía que eso estaba mal, pero sin embargo lo hizo. Como hoy muchos saben de que estando casados se acuestan, adulteran con otro o con otra, saben que está mal, pero le dan rienda suelta a su lujuria, a su propia concupiscencia, y después no culpe a Dios, cúlpese usted mismo, porque quien ha fallado no es Dios sino usted. Alábalo si puedes, hermano. Las consecuencias vienen, hermano. Si David pensó de que nadie se iba a dar cuenta, se equivocó. Si tan solo David se hubiera puesto a pensar por un momento lo que iba a dar como resultado el fallarle a estas personas que eran tan cercanas a él, hubiera sido otro cantar. Si él hubiera sabido lo que venía por delante, por decir, un embarazo no deseado, el asesinato de su mejor amigo, de su mejor soldado, un bebé muerto, su hija violada por su hijo, una guerra entre el pueblo por uno de sus hijos, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llamado Salomón. Amén. Hubiera sido otra cosa. Él no lo sabía, claro, pero él sabía que estaba pecando y él debió haberse apartado. Hoy hay muchos hogares que empezaron bajo el temor de Dios, pero no siguieron en el temor a Dios. ¿Y qué es lo que han hecho? Han dado rienda suelta a sus lujurias y hoy los vemos como están, desbaratados. Desbaratados, hermano. Hogares destruidos. El mismo tipo de ruina, hermano, de lo que le pasó a David, pasa hoy en día. Usted sí sabe que muchos niños van a la cama cada noche sin un papá porque el papá ha sido un adúltero. ¿Ah? ¿Sí o no, hermano? Porque el papá fue el adúltero. Porque en la mayoría de los casos es el papá. Pero también hay mamás que son adúlteras. Amén o no amén, porque no es solo papá. Hoy por hoy también hay mujeres que son adúlteras. Hay mujeres David. Y hermano, se divorcian. Yo le pregunto a usted, ¿quién paga los platos rotos? Eso no lo miran. No lo mira el papá adúltero o la mamá adúltera. No miden las consecuencias. Y después esos niños, ¿cómo crecen? ¿Crecen ellos con un fortalecimiento de matrimonio o en debilidad? No hay fortaleza. Porque el niño necesita a papá y a mamá. No solo a mamá, sino a papá y a mamá. Amén. Dice la Biblia que ella se purificó de inmundicia. Ella sabía lo que había hecho también. No es que no sabía, ella sabía. Por eso se purificó y concibió
Y ellos no planeaban esto. Ella concibió. No es que ha dado a luz, hermano. Escúcheme, concebir es una cosa y dar a luz es otra. Salió embarazada mientras el esposo estaba peleando. Y entonces ahí es donde comienza que David no se arrepiente, sino que quiere seguir el jueguito de mentiroso, de hipócrita. Aleluya. Y quiso encubrir su pecado. Y manda a llamar a su mejor amigo, a su mejor soldado. Y lo manda a llamar para, como quien dice, como dicen afuera, para chantarle al muerto. Ven, ven, anda, descansa y estate con tu mujer. Cuando la mujer ya estaba embarazada. Alabado sea Dios. Pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Amén o no amén, hermano. Tarde o temprano las cosas se van a saber. Pasarán años quizás, pero algún día se sabe. Y lo manda a llamar a Depósito. Ven, ven, ven. Anda, acuéstate con tu mujer. Anda, gózate con ella. Usted lea los versículos que siguen. Y él dijo, no, no. Porque yo me quedo aquí. Y cuando sale de hablar con el rey, ¿a dónde se fue? Se paró ahí afuera, en el portal, en la entrada. ¿A cuidar qué? A cuidar el arca. Eso enseña de que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre fiel a su líder. Un hombre que amaba a su líder y que amaba la presencia de Dios. Pero ni eso se daba cuenta el pecador. En este caso David. Porque lo que quería era encubrir su pecado. Que salga, que vaya él donde su esposa, que tenga relaciones y le chante el muerto. Pero como Dios conoce todo. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? A Dios no se lo puede engañar, ¿eh? Él dijo, no, yo me quedo aquí. Y entonces él coge y lo vuelve y lo llama. Y ven acá a mi casa, ven al palacio. Y está con él en el palacio. Le da, ¿verdad? Lo embriaga y todo. Y después a él mismo le da una carta. Y le dice, llévala a donde Joab. ¿Y qué decía esa carta? Ahí estaba la sentencia de muerte de su mejor amigo. ¿Se llama eso traición o no? Amén o no amén. Pues como no pudo chantarle el muerto, pues como no pudo, ¿verdad? Porque Dios estaba en el asunto, hermano. Cuando Dios está en el asunto, usted no puede cambiar las cosas. Amén. Y le dice, pónmelo a Urías, ahí en el campo de batalla, pero pónmelo en el frente, en el lugar más peligroso. Y cuando estén en plena guerra, déjenlo solo. Eso no se llama un asesinato. ¿Ah? Para que lo maten. ¿Participó o no participó también de la muerte de Urías? ¿Amén o no amén? ¿Lo mandó a que lo maten o no? En vez de proteger a su mejor soldado. A que lo dejen solo cuando ese hombre había sido el fiel compañero de él, el que daba la vida por él, el que cuidaba al rey, el que cuidaba el arca. Hoy hay muchos traidores que después de que usted le da mucho la mano, lo traicionan a usted y no se dan cuenta que están fallando, que están pecando por su orgullo, por su rebelión, por su desobediencia. Amén, iglesia. Urías Geteo. Y cuando regresa en este caso Joab, David, ¿qué es lo que hace? Preguntó por la salud del pueblo. Preguntó por el estado de la guerra. Dice ahí en 2 de Samuel del 6 al 11. Y le contestaron, porque David lo que quería es fingir, como que no estaba pasando nada, ¿verdad? Entonces, hacía como que no pasaba nada. ¿Y cómo está el pueblo? ¿Y cómo está la guerra? ¿Y cómo esto? ¿Cómo el otro? No, todo está bien. Estamos bien. Lo llaman y viene, en este caso, Urías, como le dije.
fue a cuidar. Después de que el rey le dice, vaya y acuéstese, vaya, descanse, vaya, estése con su mujer. Él se queda cuidando el arca de Israel. Él se quedó ahí hasta el final. Y en el segundo intento, perdón, en el tercero ya sería, es cuando muere, porque en el primero fue con Betsabé, en el segundo, dice la palabra de Dios, el versículo 12 y 13, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a casa. Es decir, si a la buena no fuiste a ver a tu mujer, te voy a mandar borracho, para que cuando llegues donde ella, esté con tu mujer y así te chanto el muerto. Ni a la primera ni a la segunda, porque Dios estaba en el asunto. Hermano, Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deben conducirse como compañeros en la batalla espiritual. Nos da un ejemplo. Gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. Unidos todos entre vosotros. David estaba ebrio de lujuria, durmió con Betsabé. Él esperaba embriagar a Urías con vino para que produjera el mismo resultado, pero Urías no descendió a casa. David lo envía a batalla con su sentencia de muerte. Escribe David una carta a Joab, lo pone al frente de la batalla. ¿Y quién llevó la carta? Urías. Para que éste sea herido y para que muera. Bendito es el nombre del Señor. Si un hijo estaba por nacer, los labios de Urías por lo menos no deberían ser capaces de negarlo. David fue mejor cuando siervo que cuando rey. Hermanos amados, porque al ser un siervo, él temió matar a Saúl, su adversario. Pero al convertirse en rey, vilmente, él asesinó a su mejor amigo y diligente súbdito. Amén. Porque como siervo, él era diferente que cuando él era rey. Bendito el nombre de Jesucristo. Murió Urías Geteo. Joab hace lo que exactamente le dijo David que haga. Él sabía que estaba mal, pero simplemente siguió las órdenes y asesinó a Urías por orden de ¿quién? De David. Hermanos amados, antes de terminar, si no se confronta inmediatamente un pecado, puede tomar un curso desdichado. Por eso yo les he dicho a ustedes que al toro se lo coge por los cuernos. No se puede encubrir los pecados. Hay que confrontar al que peca. Si usted no confronta al que peca, no le dice que está fallando, usted es parte del pecado. Por eso Ezequiel 3 y Ezequiel 33 nos dice que somos atalaya, que si nosotros vemos de que hay algo pasando con alguien, se está fallando, tenemos que decírselo, y así la sangre de él no será reclamada para usted, hacia usted. Pero si usted no lo dice, esa sangre, usted es un encubridor. Por eso hay que decirle al que peca, estás fallando. No estamos condenando, estamos exhortando, que es diferente. Al pecado se lo llama pecado. Así de simple, hermano. Y Joab envía noticias sobre la muerte de Urías a David. Amén. Murió Urías Geteo. ¿Y sabe lo que dice David? Claro, al morir Urías Geteo, ¿qué dijo él? Se acabó la película. Ahí ya. Pero si sabe, hay uno que no ve y todavía esto no había terminado. ¿Y sabe lo que él dice? Es que estas cosas pasan. Claro, si no le hubiera quitado la mujer, si no se hubiera acostado con la mujer de Urías Geteo, no hubiera dicho eso.
hubiera estado triste. En otras palabras, él hubiera estado peleando con Urías. Las cosas hubieran sido diferentes. Pero como él quería encubrir su pecado, lo mataron Urías, se murió el problema. No, hermano. David la toma a Betsabé. Se viene con Betsabé. Y dice la Biblia que ella fue su mujer. No era nada nuevo para David. Ya había agregado en su currículum una esposa más. En su colección, una más. David ahora era una especie de héroe ante los ojos del pueblo. Había integrado a su harén de mujeres a la pobre esposa embarazada. ¡Qué lindo hombre! Claro, ese es el hijo de Urías, pero no era hijo de Urías, era hijo de él. Y claro, se hacía el bueno, diciendo que, ay, es que yo la traigo acá, yo la voy a amparar, está desamparada. No, hermano, Dios sabía lo que estaba pasando. Esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. Por eso vemos en el Salmo 32, del 1 al 5, lo que dice David, hermano. El Salmo 32 muestra que David se encontró bajo una intensa condena durante todo ese tiempo y que todo el gozo de su vida se evaporó. David conoció el estrés, la agonía de vivir una doble y falsa vida. Porque cuando usted es un adúltero, no me venga a decir que usted vive feliz. Usted vive en estrés. Usted vive como vive en pecado. El pecado, aunque usted diga que no, ahí lo martilla. Amén, iglesia. David estaba en una terrible posición. Él había fallado. Él había mentido. Él había traicionado. Había mandado a que lo asesinen a su mejor soldado. Le había fallado la confianza del padre, del abuelo. Pero todo lo tenía encubierto. Todo lo tenía ahí guardadito. Hasta que usted ve, hermano, en el capítulo 12. Ay, Dios mío. Si usted no confiesa su falta, Dios se la descubre porque se la descubre. Se la hace visible. Así que si usted piensa de que lo que usted ha hecho de malo no va a salir a la luz, mejor es que confiese su pecado. Se arrepienta, se ponga a cuentas con Dios y se ponga a cuentas con su prójimo. Porque en algún momento eso Dios lo saca a la luz. Y viene y el Señor levanta un mensajero, aleluya, y lo lleva al profeta Natán, aleluya, y le dice, oye, yo tengo que decirte algo, porque Dios le dijo, anda, dile a David esto, y le comienza a dar una especie de parábola, ¿verdad? Lo pone como que, ¿verdad? Con palabritas, como quien dice, no las va a entender, pero al final él las entiende. Mire lo que dice rápidamente el capítulo 12. Que había en cierta ciudad dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y de bueyes, pero el pobre no tenía más que una corderita que había adquirido, la cual vivía junto con él y sus hijos, y se alimentaba de su pan, bebía de su ropa y se recostaba en su seno. La consideraba como una hija. Y un viajero llegó ante el hombre rico, pero este rehusó tomar alguno de sus bueyes o alguna de sus ovejas para preparar de comer al viajero que había llegado ante él, y tomó la oveja de aquel pobre y preparó comida para el viajero que había venido a él. Entonces se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo, vive Jehová, que el hombre que hizo esto merece la muerte. ¿Y quién era ese? ¿Ah? El que le había quitado al pobre la ovejita. El rico no era él, que teniéndolo todo, teniendo bastantes ovejitas, teniendo todo, ¿por qué tenía que robarle al pobre, al que tenía solo su mujercita?
Y vive Jehová que tiene que morir ese. Por cuanto hizo esto y no tuvo compasión, él debe pagar 4 veces la cordera. Y no sabía que estaban hablando del mismo. Aleluya. Santo es Dios. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Así dice Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre mi pueblo Israel y te libré de la mano de Saúl, te di de la silla de tus señores e hice recostar en tu seno a las mujeres de tu señor, te di a la silla de Israel y de Judá, y si te hubieran parecido pocas, te hubiera añadido otras tantas como ellas. ¿Por qué has menospreciado la ordenanza de Dios y has hecho lo malo delante de Dios? Diste muerte a espada a Urías Heteo y tomaste a su esposa por mujer tuya. Le has dado muerte con la espada de los hijos de Amón. De ahora en adelante nunca se apartará la espada de tu casa, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Y he aquí, dice Dios, que de tu misma casa haré que surja el mal contra ti. De tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las entregaré a tu prójimo, y este se acostará con ella a la luz del sol. Tú lo hiciste en oculto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel a la luz del sol. Ajá, no te metas a jugar con Dios. Una acción produce una reacción. Conociendo tú quién es Dios y fallas, pues la espada de Dios trae consecuencias. Te podrás arrepentir, pero viene la consecuencia. La acción produce una reacción. Amén. David hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ustedes saben lo que viene después. ¿Qué pasó con el niño? Se murió, ¿verdad? Pero él tuvo que ir a adorar a Dios y ponerse a cuentas con Dios. Oró un día, ayunó un día, 2, 3, 4, 5, 6. Al 7º día se acabó. Él dijo: esto ya Dios me contestó. No podía seguir viviendo. Le hizo caer en cuenta, porque ya le había hablado el profeta. Se puso a cuentas con Dios. Pero vino Absalón. ¿Qué pasó con Absalón? El mismo hijo llenó su corazón de rencor contra su padre, porque a su hermana, su otro hermano, la había violado y David no dijo nada. Se rebeldizó. Por eso viene el espíritu de Absalón, porque todo aquel que se rebela contra la autoridad tiene espíritu absalónico. Y Absalón se rebeló contra su padre. ¿Y qué le pasó también a Absalón? ¿Murió o no murió? Por rebelarse contra su padre. La espada de Jehová contra la familia de David. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por eso, mejor, hermano, antes de que avance ese pecado, arrepiéntete, que Cristo te ama. Pídele perdón y ora por tu casa. Ora por tu familia. Amén, iglesia. Tenemos que cuidar nuestra integridad. No descuides tu integridad. No aparentes ser lo que no eres. Mantente fiel a Dios. No digas soy fiel a Dios cuando tú sabes que estás pecando. Porque aquí estamos hablando de adulterio. Pero hay diferentes tipos de pecados. Pecados tales como, por ejemplo, usted sí sabe que hay palabras que matan. Y hay muchos homicidas dentro de las diferentes congregaciones que se hacen las víctimas. Sin embargo, están que hablan y disparan y disparan y disparan. Y andan destrozando a la iglesia del Señor. Ese es otro tipo de pecado. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Por decir, cuando usted se pone a hablar mal de alguien, que Dios no ve. Dios ve también eso, es pecado. Usted podrá tratar de encubrir eso, pero Dios lo ve. Y tarde o temprano lo va a sacar también a la luz.
Y va a enviar un mensajero, o va a enviar, como estoy hablando ahora, un mensajero hablando una palabra y te va diciendo, mira, esto es para ti. Hay que arrepentirse, hermano, antes que vengan las consecuencias fatídicas para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestras vidas. Honremos a Dios. Honremos a Dios con todo nuestro corazón, porque el pecado trae deshonra. El pecado no trae honra. El pecado te trae deshonra. Y los hijos de Dios hemos sido llamados para honrar a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Los hijos de Dios nos miramos como un espejo. Somos imperfectos, pero no practicamos la imperfección. Fallamos, pero no encubrimos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre. A su nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Santo es Dios.